jóvenes de tercero medio, junto con saludarlo, hoy día vamos a ver el último video que resume los contenidos que hemos visto en este último ciclo de video, es decir, del efecto invernadero, la huella del carbono y el proceso de eutroficación, ¿ya? Y el objetivo de esta clase no es más que destacarle cómo los conceptos principales vistos anteriormente van a ser evaluados, para que no se lleven una sorpresa en la evaluación y estemos todos claritos. ¿Estamos? Comenzamos entonces la clase de hoy día. ¿Ya? Entonces, el efecto invernadero, ya entre comillas, ha aumentado, porque nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que el efecto invernadero permite la vida en la Tierra, ¿ya? Sin embargo, el efecto invernadero anormal o aumentado, entre comillas, es lo que nosotros estudiamos, ¿no es cierto?, que producía un aumento de la temperatura del planeta, ¿ya? Producto, ¿no es cierto?, del aumento de los gases invernaderos, principalmente CO2, ¿ya? Y el proceso de eutroficación son procesos que van a tender a producir, ¿no es cierto?, el cambio climático. Y este concepto es importante, ya que se remite solamente a los efectos del hombre, a la causa del hombre por cambio climático, ya que producto naturalmente ya se puede producir una alteración en el planeta, pero no para llevar a un cambio climático. ¿Ya? Vamos entonces, chiquillos. Entonces, el tipo de preguntas que yo les voy a hacer del efecto invernadero se asocian a que ustedes sean capaces de distinguir las causas y las consecuencias, ¿ya? Estas preguntas van a ser de alternativa, ¿ya? Y una de las preguntas, por ejemplo, podría ser, ¿cuáles son las consecuencias del efecto invernadero aumentado? ¿Ya? Si yo no les pongo aumentado, quiere decir el efecto invernadero, entre comillas, normal, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del efecto invernadero aumentado? Uno, ¿permite la vida en el planeta? No, porque esa es la consecuencia del efecto invernadero, a secas. ¿Ok? Dice, ¿aumento de la temperatura promedio de la Tierra? Por supuesto que sí, eso lo vimos, ¿no es cierto? Que producto de esta capa, ¿no es cierto?, de gases invernadero, hace que el plástico, ¿no es cierto?, del invernadero aumente y por lo tanto los rayos solares no puedan escapar a la atmósfera y se produce una mayor como encierro de calor dentro de nuestro planeta, ¿ya? Dice que hay un aumento en la diversidad de las plantas. Mentira, porque las plantas que están acostumbradas a baja temperatura se están muriendo, ¿ya? Y la D dice derretimiento de glaciares. Ojo con la pregunta, que son consecuencias. Por lo tanto, ¿es una consecuencia del efecto invernadero aumentado el derretimiento de los glaciares? Claro que sí, porque al aumentar la temperatura se derrite el hielo, los glaciares. Por lo tanto, la correcta aquí corresponde a la alternativa E, disculpen, que sería la alternativa B y D, ¿ya? ¿Cómo yo les puedo poner aquí cuáles son las causas del efecto invernadero aumentado? ¿Ya? Ojo con el objetivo. Perfecto. Aquí. ¿Por qué se produce el efecto invernadero aumentado? ¿Ya cuáles son las causas? Uno, por el aumento de árboles en el planeta. No, sería lo contrario, ¿no es cierto? Dice por la ganadería y agricultura intensiva. Claro que sí, porque esto implica, ¿no es cierto?, una mayor deforestación, ¿ya? Y los animales, el guano, ya produce mucho metano, y el metano es uno de los gases invernaderos, ¿ya? 3, se produce por el aumento en la producción de industrias y termoeléctricas. Claro que sí, porque somos más humanos y por lo tanto hay un aumento en la producción, el consumismo, la ropa, los celulares, ¿ya? Y termoeléctricas que se asocian con la producción de energía eléctrica, donde nosotros enchufamos todo, ¿ya? Somos súper termodependientes en esta época. Y por la deforestación es la tala de árboles. Por lo tanto, también. ¿Por qué? Porque el árbol, ¿no es cierto?, produce oxígeno. El árbol toma CO2 y lo transforma en oxígeno. Y al haber menos árboles, se va a impedir esa transformación de CO2 en oxígeno. ¿Ya? Por lo tanto, acá las correctas son la 2, la 3 y la 4, que equivalen a la alternativa D. ¿Ok? Entonces yo les puedo poner otra pregunta, ¿cuáles son las causas del efecto invernadero aumentado? Que serían lo mismo, ¿ya? Ojo que en la materia hay más causas para que le echen una miradita, ya por ejemplo el uso mayor de automóviles o la quema de combustibles fósiles como el petróleo también va a contribuir a este efecto invernadero aumentado. Por ejemplo, el uso de los aerosoles, ya el mayor uso de la refrigeración, los refrigeradores, ya, y no solamente los refrigeradores, todo lo que congela, ya, imagínense todo lo que hay en los supermercados
producen los clorofluorocarbonos, que es un gas invernadero re importante. ¿Ya? Perfecto, jóvenes. Y nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que este efecto, aquí se me había olvidado, que se producía por un aumento en los gases de invernadero, principalmente dióxido de carbono. ¿Ya? Perfecto, jóvenes. Y ahora vamos con la huella de carbono. Esta va a ser la pregunta de desarrollo que van a tener y se basa en interpretar un gráfico, ya a partir de la huella de carbono. No olvidando, ¿no es cierto?, que la huella de carbono es un indicador ambiental clave que refleja los gases emitidos ya sea por uno mismo, por la empresa o un país. ¿Ya? ¿Y qué gases? Los gases de efecto invernadero, que se van a medir en masa equivalente de CO2, es decir, kilos de CO2, gramos de CO2. ¿Ya? Ojo, mientras mayor sea la huella de carbono de un país, más daño ambiental está produciendo porque más gases invernaderos está produciendo, lo que agrava el efecto invernadero. Ok, vamos entonces. Entonces yo les voy a poner un gráfico similar a este, o en barra también, ¿ya? Y este gráfico nos muestra el porcentaje de crecimiento de CO2 per cápita en los distintos años desde 1990 hasta el 2006. El concepto per cápita significa por cabeza, por lo tanto es individual, ¿ya? Y en un gráfico nosotros tenemos dos ejes. En este eje, el eje X, pero en este caso me da lo mismo, pero hay dos variables siempre. Entonces acá tenemos la variable de los años, ¿ya? Y la variable, fíjense en porcentaje, este es el porcentaje de crecimiento, ¿ya? De la emisión de CO2 per cápita. Entonces yo les voy a decir a continuación, anota 3 conclusiones que puedas obtener del gráfico, o una conclusión o dos conclusiones, ¿ya? Por lo tanto, aquí ustedes se tienen que ver, aquí, ¿qué están midiendo? Están midiendo el mundo en la línea roja, Estados Unidos en la línea verde, Sudamérica en la línea azul y Chile en la línea naranja. Por lo tanto, ¿qué conclusiones podemos obtener del gráfico? Para formular las conclusiones siempre tengo que relacionar ambas variables, es decir, años, con el porcentaje de crecimiento. Entonces dice, primero, lo primero que yo puedo decir, dice que las emisiones que más aumentaron, ahí me equivoqué, las emisiones que más aumentaron son las de Chile. Fíjense esa línea naranja, ¿ya? ¿Y desde cuándo empezó a aumentar aquí? Como desde aquí, ¿no es cierto? Y si yo me voy para abajo, más o menos 1993, ¿ya? Si usted no está seguro, le pone aproximado. Entonces, las emisiones que más aumentaron son las de Chile, desde aproximadamente el año 1993, ¿no es cierto? Que aquí, ¿qué porcentaje era más o menos? Un cero. Desde un 0%, ¿ya? Hasta un, ¿cuál es lo máximo? Hasta un 50%. Y aquí me faltó, por ejemplo, hasta un 50%. ¿En qué año fue esto? Y bajamos aquí aproximadamente en el 1999. ¿Ok? Otra conclusión que yo puedo decir, las emisiones per cápita de CO2 en Estados Unidos, ¿cuál es Estados Unidos? Lo verde, ¿ya? Se mantienen muy cerca de las emisiones de CO2 per cápita del mundo, ¿ya? Ocupar las palabras que están aquí, las variables. ¿Desde qué año? Desde el 90 hasta el 2006. Son similares las líneas rojas con la verde, ¿ya? Puede ser otra de las conclusiones, ¿ya? Siempre, recuerden, asociando la variable de este eje con la de este eje, porque si no, no son conclusiones del gráfico, ¿ya? Y la número 3 dice, el país que más contamina según el gráfico es Chile, ¿ya? Ya que el producto ha aumentado, aquí no se entiende por esta cuestión. Así que no importa, pero con esas dos conclusiones está bien hasta ahora. Ya yo les voy a decir al menos dos conclusiones en el gráfico. ¿Y qué voy a evaluar yo? Que digan, que nombren las variables, ya que relacionen las variables entre sí y obviamente estén en lo correcto. No me van a decir, por ejemplo, que Chile en el año 2006 disminuyó el porcentaje de crecimiento de la emisión de CO2. ¿Por qué no? Pues está muy alto. ¿Ya? Perfecto, jóvenes. Y la última tiene que ver con la materia de eutroficación y el objetivo es que ustedes sean capaces de identificar las causas y consecuencias del proceso. Entonces yo le puse aquí, ¿cuáles de la siguiente acción disminuirán el proceso de eutroficación? Por lo tanto, ¿yo qué tengo que hacer?
identificar las causas, ¿ya? Y dice, ocupar detergentes ricos en fosfato, falso, porque el fosfato, ¿no es cierto?, está en los detergentes años anteriores, ¿no es cierto?, aumentaba el proceso de eutroficación. Por lo tanto, ¿disminuiría esto? No lo aumentaría. Dice, no tirar aguas sucias de la ganadería o agricultura. Claro, porque la agricultura, ¿no es cierto?, ocupa mucho fertilizante y el guano de los animales es súper rico en nitrato. Por lo tanto, si esto lo echo al agua directamente, ¿va a aumentar o disminuir? Aumentaría. Entonces, no tirar esta agua. Perfecto, está bien. Y la otra dice tratar las aguas provenientes de los hogares antes de tirarlas al río. Perfecto, porque si yo llego y echo el agua, ¿no es cierto?, que provienen de mi casa con el lavaloza, con el detergente, voy a aumentar el proceso de eutroficación. Por lo tanto, en este caso la correcta sería la 2 y la 3, que equivale a la alternativa D. ¿Ya? Aquí les puedo preguntar cuáles de las siguientes acciones aumentarían el proceso. Y en ese caso sería solo la 1. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que saber clarito cuáles son las causas que producen la eutroficación. Y esta dice, ¿por qué el aumento de nutrientes en un ecosistema acuático produce el fenómeno de eutroficación? Recordemos que antes de la eutroficación el río o el lago está así transparente. Producto de los fertilizantes, del exceso de nutrientes de forma normal, que las algas, ¿no es cierto?, van a proliferar, hay un exceso de materia orgánica, lo que produce, ¿no es cierto?, una oscuridad, y la vegetación del fondo va a quedar oscura, dificultando la fotosíntesis. Al dificultar la fotosíntesis va a morir esta materia que está acá, estas algas. Y al morir esto, los peces se van a morir, las aves que viven ahí se van a morir, y el lago o río se está convirtiendo en un pantano, porque aquí quedan organismos que viven, que pueden vivir sin la presencia de oxígeno. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿por qué el aumento entonces? Dice que hay una abundancia de alimento para los peces, nada que ver. Dice que permite una mejor llegada de luz, mentira, porque no lo produce. Dice que aumenta el crecimiento de algas. Disculpen, es mi perrito. Disculpen. Vamos con la C. Aumenta el crecimiento de algas que impide que ingrese la luz dificultando la fotosíntesis. Puede ser. La D dice que aumenta el crecimiento de los peces quienes se comen todo el alimento. Falso, porque los peces se mueren y ninguna de las anteriores. Por lo tanto, la correcta es la C. ¿Por qué el aumento de nutrientes en un ecosistema acuático produce el fenómeno de eutroficación? Porque aumenta el crecimiento de algas, es lo que pasa acá. Impiden que ingrese la luz dificultando la fotosíntesis y el resto continúa, ¿no es cierto? Perfecto, por lo tanto acá es la alternativa C. Súper, y este tipo de preguntas es la que les voy a hacer, esta es la alternativa. Ya jóvenes, con eso terminamos la clase.